Santiago Niño Becerra, buenas tardes. Carlas, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Santiago. Hola, Roberto, ¿qué tal? Hoy atacamos de nuevo con el turismo, con el gran motor de la economía española, con esos datos que se presentan siempre, en cada temporada con gran boato, y seguramente hay motivo para hacerlo. Nos visitaron el año pasado más de 82 millones de personas, muy bien. Nos dejaron cerca de 90.000 millones de euros, mejor aún. Pero pregunta, ¿cuál es la rentabilidad real del turismo? Porque, digo yo, si vienen más de 80 millones de personas al año, que es casi el doble de la población española, pues habrá más consumo de servicios, ¿no? De agua, de luz, recogida de basuras, gasto o desgaste de infraestructuras. Por lo tanto, la conclusión o la pregunta sería, Santiago, ¿es barato, es rentable al final mantener 82 millones de personas más, sí o no? Claro, ¿Cómo lo medimos esto? Sí, este es el gran tema del que nunca se habla. Es decir, cuando se habla de turismo, siempre se habla del número de turistas. Bastantes veces se habla del dinero que dejan, o sea, los ingresos por turismo. Prácticamente nunca se habla del gasto medio por turista y día de estancia, y jamás se habla de los costes que ocasionan este turismo. Esto es muy fácil de entender. Si por la autopista que une Francia con Barcelona pasan cada día 50.000 vehículos, en agosto pasan 100.000, la autopista en agosto se desgasta más, ¿no? Claro. Bueno, etcétera. Más consumo de agua, se ensucian más. En fin. Es verdad que ingresan, pero hay unos costes que yo sepa no se contabilizan. Bueno, pues además hay otros costes que son los costes medioambientales que se ha hecho un estudio, se ha presentado recientemente un estudio y parece ser que el coste medioambiental del turismo equivale al 5% del PIB turístico. Onda, pues eso es dinero, ¿eh? Eso es mucho dinero. Es decir, a esa cantidad que tú has dicho, relaciónala con el PIB y entonces calcula el 5%. Claro, ¿qué es lo que sucede? Que estamos haciendo las cosas mal. Yo no sé si por desconocimiento o adrede. ¿Hablar de turismo está bien? Claro que sí. ¿Hablar de ingresos por turismo está bien? Sí, pero hay que tener en cuenta los costes. Es decir, si se usan más escobas o más cepillos de barredoras automáticas para limpiar las ciudades por el turismo, eso se ha de contar, etcétera, y desglosar de lo que es el gasto normal. Con lo cual tendríamos de verdad el ingreso neto, que es lo que contaría. Muy bien, eso es muy interesante. Otra de datos, Santiago. ¿Por qué la ministra de Empleo siempre da los datos de creación de empleo, pero nunca los de tipos de empleo? Bueno, Carlas, yo creo que esto es una cosa que vosotros los periodistas le tendríais que preguntar a la señora ministra y también la oposición. Es decir, en las ruedas de prensa algún periodista tendría que decirle, señora ministra, ¿podría usted desglosar estos datos de empleo que usted ha expuesto? ¿Qué tipos de contratos se han creado? ¿Con qué remuneración media? ¿Qué duración media de tienen estos contratos? ¿Son estacionales? ¿Cuántos son estacionales? Esto se tendría que preguntar. La ministra tiene los datos, porque los datos se publican. Lo que pasa es que, claro, se publican en medios un poco especializados, no salen por la tele. Ya. Y la oposición, los partidos políticos de la oposición, en el Parlamento hay sesiones monográficas sobre temas, se pueden elevar preguntas a los ministros. ¿Por qué no se pregunta esto? Yo no tengo la respuesta, Ya. Pero evidentemente... Pero sería interesante contarlo también. Muchísimo. Hombre, claro, tú piensa, Carlos, Carlas, que el 92% de los contratos que se han hecho el primer trimestre de este año son temporales. Ya. O sea, y que el 10%, si no recuerdo mal, el 10% de los contratos tienen una duración menos de una semana. Entonces se crea empleo, pero ¿qué tipo de empleo se crea? ¿Cómo se contabiliza esta calidad de empleo? Bueno, entonces son datos que quedan flotando en el aire. Ya. Tercer elemento del paisaje económico o socioeconómico de esta semana. En fin, a pesar de todo esto que estamos contando y demás cosas que podríamos añadir a la lista, hay bastante gente, que se vuelve a animar con los créditos, las familias dejan de reducir deudas y vuelven a demandar financiación. Eso ha sido un titular del País, por ejemplo, de esta misma semana. Y se les da. Sí, y estamos entrando en zona naranja, ¿eh? Ay, cuidado. Sí, estamos entrando en zona naranja. A ver,
En la época de la España va bien, estoy hablando del año 2005, 6, 7, el ahorro privado se hundió en España. Se hundió. Se hundió porque ¿para qué ahorrar? Resulta que mañana pido un crédito y me lo dan, mañana voy a ganar más que de lo que gano hoy, aquí me sobra el trabajo, en fin, etc. Con lo cual, ¿para qué ahorrar? Bueno, entonces llega lo que llega, España deja ir bien y el ahorro empieza a subir. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Lo que pasa ahora es que estamos en una situación, recordad que en el 2007 empezó un derrumbe y en el 2008 ya fue mundial este derrumbe. La población media lleva muchos años padeciendo, muchos años de restricciones, y entonces esto es un fenómeno psicológico que incluso se ha escrito sobre esto. La población media desea creer que las cosas ya van a ir bien. Entonces, claro, a pesar, como decía, que se publican datos de calidad de empleo, etcétera, etcétera, esto tiende a no escucharse, o tiende a no oírse, o tiende a no leerse, y se queda solamente con la primera parte, con la parte, digamos, bonita, con la parte optimista. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues se va tirando de nómina, cuando la nómina no llega, se echa mano al ahorro, porque las cosas ya están yendo bien, estamos en récord históricamente bajo de ahorro, otra vez, sí, y como ni eso es suficiente, empiezan a pedirse créditos por encima de los ingresos financieros. De hecho, España en el año 2017, tuvo una diferencia negativa de 3.600 millones de euros entre lo pedido en crédito y lo ingresado. O sea, lo que parece o puede interpretarse, y de hecho seguramente es síntoma de una cierta recuperación económica, es también un peligro al mismo tiempo. Evidentemente. Vale. Entonces tú, Roberto, has puesto dedo en la llaga y se les da. Claro, a ver, porque como venimos de donde venimos... Sí, claro. A ver, pasa una cosa. A ver, seamos realistas. Las entidades financieras, en este caso los bancos, porque Cajas ya quedando solo, o sea que los bancos ¿de qué ganan dinero? Los bancos ganan dinero de prestar dinero. O sea, es decir, este ha sido su negocio tradicional. Pero es que, claro, resulta que ahora los tipos reales son negativos. Ya. Entonces, ¿cómo ganan dinero los bancos? A base de comisiones. Bueno, a base de comisiones, de vender seguros y de financiar televisores. Pero bueno, en fin, no es broma lo de financiar televisores. No. Bien, entonces, ¿qué es lo que les interesa a los bancos? Conceder muchos créditos. A ver, es verdad que ahora las cosas se miran más que antes. Pero es muy peligroso una cosa que se ha publicado con letra pequeña, que precisamente la mayor, en porcentaje, el mayor tipo de morosidad y de deuda está en las rentas más bajas. Entonces, ¿en qué estamos entrando? Por eso decía lo de la zona naranja. Estamos entrando en una situación en la que, en mi opinión, en mi modestísima opinión, se están relajando los criterios. Hasta la próxima, Santiago. Muy bien. Adiós, Santiago. Hasta luego.